Eh, Les invito a que abran su Biblia y que vayan conmigo a la segunda carta hacia los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice de la siguiente manera: porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. El tiempo es para nuestro hermano Francisco. Muy buenos días, hermanos. Y a mis hermanos que nos ven a través de Facebook y amigos, también sean muy bienvenidos en esta mañana de hoy. Vamos a hablar acerca de nuestra recompensa que vamos a tener una vez cumplamos nuestra misión aquí en la tierra, ¿verdad? No todo se termina, como muchos piensan de que después de la muerte pues ya se terminó todo. Es todo lo contrario, es cuando comienza del otro lado una nueva etapa también, ¿va? Y qué bueno, hermanos, que nosotros tengamos nuestros corazones bien definidos, ¿verdad? Porque es muy importante definir nuestra vida temporal aquí en la tierra, porque amamos y anhelamos el regreso de Cristo, y una de las grandes cosas es queremos estar con Él, ¿no es así? Pero mientras estamos en este cuerpo, como dice ahí en 2 de Corintios, va en nuestro morada terrenal, va un tabernáculo que se usa también para la gloria de Dios. Es como el Espíritu Santo trabaja también en nosotros, pero lamentablemente este cuerpo también tiene su tiempo determinado de estar aquí en este mundo. Entonces vemos nosotros de que hay un tiempo determinado para nosotros. Bueno, yo ya tengo 60 años y yo no sé a dónde se fueron los 60 años. Doy gracias a Dios de que me dio una esposa muy hermosa, muy linda. También le doy gracias a Dios que me haya dado 2 hijos. Y como padre de familia, hermanos, yo sé que todos pasamos por momentos difíciles, porque no hay familia que no lo tenga. Los hijos cuando van creciendo van cambiando. Y eso trae, hermanos, un compromiso como padre de familia a mi esposa, como evangelista, como cristiano y como ministro de iglesia. Uno debe de ser prácticamente lo mejor, de aprovechar mejor el tiempo, porque el resultado de todo ese trabajo, hermanos, a lo largo del tiempo, vamos a ver los logros de nuestros hijos, los logros de los padres. Y sabemos muy bien de que todo esto es temporal también. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para conservar mi alma para el Señor? De todo lo que uno hace, uno tiene que ir a los trabajos, hacer horas extras, la exigencia de la familia, los hijos cuando crecen, así como son ellos de grandes, ese también es el juguete que ellos quieren. En fin, todas las cosas van cambiando. Y una de las grandes cosas, hermanos, que uno aprende es a ser responsable de cada una de ellas, trabajar en conjunto con mi esposa, las diferencias que están creciendo en la familia, que no vayan a ser esto un obstáculo para la vida
y el crecimiento y desarrollo cristiano. Porque tenemos que pensarlo en una forma espiritual todo. Lo que es de la carne es, pero lo que es de Dios, Dios es espíritu. Y nos ha dejado a nosotros, hermanos, mucha enseñanza que aprender. En vez de aprendemos en nuestras experiencias de otros. Y vemos nosotros cómo es que ellos se han entregado a la obra de Dios. Reconociendo una de las cosas que la morada eterna no es en este mundo. Nosotros vamos de pasada, pero ¿qué es lo que estamos dejando atrás de lo que se van a quedar vivos? Espero que mis hijos queden vivos y que ellos desarrollen la vida cristiana como debe de ser. Pero todo esto, hermanos, como dice el versículo, gemimos mientras estamos en este cuerpo. Vamos a nosotros a ayudar grandemente. Recuerdo la oración o la clase de un hermano que dijo, hay dos maneras de orar. La oración que hacemos a Dios constantemente todos los días, la rutinaria le llama a él. Pero también hay oraciones donde rodillamos nuestras rodillas, abrimos nuestra alma al Señor y nos despojamos ante Él y oramos profundamente por las cosas que nos están pasando. Dice, hermanos, en el libro de Mateos, capítulo 5, en el versículo 17, comenzando: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Y vemos aquí, hermanos, que en el versículo 12, de aquí mismo el versículo 5, capítulo 5, dice también: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por lo menos hay una tristeza, amargura que Cristo trae a los corazones de aquellos que lo estaban escuchando. Y sin embargo, muchos murieron por anunciar o profetizar acerca de Jesús. Pero vemos nosotros qué tan importante sería esa morada que Dios nos ha preparado a nosotros. Que Cristo prácticamente lo dijo en una ocasión: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles una. Pero nuestro Señor Jesús, hermanos, tuvo que pasar por una amargura, por un valle de muchos deseos amargos, para poder establecer algo que nosotros, cuando somos bautizados para perdón de nuestros pecados, recibimos aquel galardón, donde somos parte de una promesa que tenemos allá en el cielo, que nuestra morada espiritual está allá. Pero para eso nuestro Señor tuvo que sufrir. Una de las grandes amarguras, hermanos, antes que el momento llegara, Él oró 3 veces mientras que sus discípulos dormían bien tranquilos. En una de esas oraciones, dice el Señor que Él tuvo miedo por lo que venía.
Y todavía en la oración Él le pidió al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vino el momento, hermano, donde nuestro Señor Jesús comenzó el Calvario, en otras palabras. Se burlaron de Él. ¿Qué fue lo que no le hicieron al Señor Jesús? Esa morada, hermanos, que nuestro Señor Jesús habla y dice que es un edificio no hecha a mano. Es un lugar espiritual donde el libro de Apocalipsis nos da un pequeño pensamiento de la belleza que es ese lugar. Sin embargo, tenemos nosotros que perseverar en una de las promesas que Dios ha hecho, solamente para los que permanecemos en la perseverancia de la obediencia de la palabra de Dios. Esta gran bendición, hermano, no está para los infieles. Para los infieles está otro lugar también preparado para ellos. Para aquellos que son inconstantes en el camino del Señor, también hay un lugar preparado para ellos. Para aquellos que caminan con dos pensamientos, uno dentro de la iglesia y el otro fuera del pie de la iglesia, también hay un lugar también preparado para ellos. Para aquellas personas que no quieren saber nada absolutamente el plan de salvación de Dios, porque piensan de que es algo que no es para ellos, también el Señor tiene un lugar para ellos. Para los que viven conforme sus propias ideas y no conforme el pensamiento de Dios, también Dios tiene un lugar para ellos. Este lugar que Dios habla, hermano, es solamente y exclusivamente para los que los hemos bautizado para el perdón de los pecados y llevamos una vida grande, intensa, de obediencia con Dios. Dice en la carta de Hebreos 11:6, el Espíritu Santo aquí, hermanos, habla y dice: pero sin fe es imposible de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de lo que le buscan. En primer lugar dice, pero sin fe, dice, es imposible de agradar a Dios. La fe, hermanos, nos ayuda a nosotros, es la guía, nuestra guía aquí en la tierra, nos guía, nos alimenta y nos lleva a lugares que debemos de andar. Y esta fe, hermanos, se va a terminar cuando Cristo venga, porque también la fe tiene una misión temporal aquí en la tierra. Y esta fe es nuestro ayo, como dice en algunas escrituras. Es nuestra guía espiritual donde nos llevará nuestros corazones, nos llevará nuestra alma a la obediencia de la palabra de Dios. Todos actuamos, algunas veces planeamos, de acuerdo en la realidad en que nosotros andamos. Pero tenemos que aprender a andar conforme la palabra de Dios. Que todas nuestras decisiones, hermanos, que tomamos sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que llevarlo en oración. Y para eso tenemos que leer las Escrituras, para que nosotros seamos bendecidos y prosperados en esta tierra, ya que es temporal, pero tenemos que aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Los que en realidad creen en Dios, hermanos, y creen en la palabra, y obedecen el Evangelio,
ellos, hermanos, son llamados hijos de Dios. Y solamente obedeciendo la palabra de Dios, hermanos, sabemos nosotros, en realidad, a qué lado yo me encuentro. Dice que la palabra de Dios, hermanos, pesa los espíritus. La palabra de Dios discierne los espíritus. El Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu si somos hijos de Dios o no somos de Dios o somos reprobados. La palabra de Dios nos dice a nosotros en qué condición espiritual andamos en este mundo. Y solamente Dios juzga en esta tierra. Y solamente Dios nos puede juzgar a nosotros a través de la palabra de Él. Nos damos cuenta en realidad en qué condiciones yo me encuentro ante Dios. Esto es cuando usted va al médico físicamente, a su doctor. Usted sabe lo que tiene. Se siente mal, por eso es que va donde el médico. Pues no anda muy bien, por eso es que usted va donde el médico. Pero no sabe ciertos detalles. Pero cuando el médico le dice a usted, mire, usted tiene diabetes, ¿no? Y tipo 2, usted se asombra. Bueno, yo me asombré cuando me dijeron a mí que tenía tipo 2. Comencé a llorar. Y el doctor comenzó a consolarme. Cuánto lo siento. El médico comenzó a consolarme. Y comenzó a decirme lo que no debo de comer, lo que debo de comer. Educarme a la nueva vida. No fue fácil. Así es Dios conmigo. Él sabe nuestras enfermedades. Y quiere que le llevamos en la oración. Pero una vez en la oración, Él nos dice una forma, cómo andamos, cómo podemos ser sanados. Y comienza Dios a consolarnos. Hay muchos textos bíblicos, hermanos, en el Nuevo Testamento de aquel hogar. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 20, dice: haceos tesoros en el cielo, dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones ni minan ni hurtan. Haceos tesoros en el cielo. Es bien interesante, hermanos, que nuestros ojos en veces se ponen en las cosas físicas, terrenales, las cuales algunas no son malas, son buenas. Pero en veces decidimos nosotros le dar la espalda a Dios y comenzamos a construir casas y más casas. Encontró la forma como hacerlo, ya después tiene 5, 9 casas, es dueño de 10 casas, de 12 casas. Comenzó su vida a multiplicarse, ya no son casas, ya son fincas con caballos, 500 caballos, 600 caballos. Ya de eso quedó atrás, ya comenzó a comprar barcos y todo eso, lanchas y todo, ¿verdad? Ya una vida más, pero nada de Dios. ¿Sabe? En las noticias, hermanos, hay un canal que habla como documentales y habla acerca del impacto del cambio climático que hay. Hay unas zonas por acá donde son unos archipiélagos, son variantes de islas. ¿Sabía usted que están desapareciendo? Algunas de ellas estaban habitadas, ya no están habitadas porque todos estos cambios climáticos, el agua está creciendo, dicen la tierra está desapareciendo en el sentido de que la tierra seca, el mapa mundi que usted conoce ya no es igual como antes, han cambiado muchas cosas porque el agua está desapareciendo todo esto. Bueno,
Todo eso, hermano, a lo que sucede hoy en día, ¿verdad? Y nosotros sabemos algunas de estas. Fíjense que de este lado no sucede nada. Más ahorita que ha habido cambios fuertes de frío, han pasado a la historia algunos lugares que nunca había caído tanto hielo, se ha convertido en nieve. Pero todos estos cambios, hermanos, van a llegar a afectarnos como del otro lado. Y entonces sí, ahí va a ser un despertar para mucha gente. Una, no me quiero morir. Dos, quiero estar con Dios. O sea, ese va a ser el momento de despertar para mucha gente. Van a querer hacer lo que usted hace. Vivir para Cristo. Ellos lo van a hacer de una manera bajo presión de algo. Porque les está diciendo la naturaleza que todo se va a terminar. Pero Dios nos hace una promesa, hermanos, que allá en los cielos está nuestra morada. Pero dice el versículo 20, Mateo 6, haceos tesoros en el cielo. Porque esa es la gran promesa, hermano, que nuestra alma prácticamente va a gozar. Lo físico ya lo sabemos. Eso no es historia. A pesar que estamos conscientes de lo que a este cuerpo le va a suceder, hay un terror, ¿verdad? Hay una fobia. No, yo no pienso comprar mi ataúd todavía. No me pienso morir, dicen algunos, ¿va? Y ya que compró el cementerio. Uy, no, ni eso todavía. Porque le tienen miedo. O sea, yo ya me veo adentro, no sé cuántos metros son, adentro y tapado. ¿Va? Yo ya me mentalicé que ahí voy yo para adentro. Pero hay muchos que tenemos ese miedo. ¿Va? Es jamás, yo no me pienso morir. Mi papá murió a los 94 años, o sea que yo pienso morir a los 100 años. No, pero la gente tiene gran miedo a eso. Y sin embargo, es algo que va a suceder. Pero lo que no va a cambiar, hermanos, y es la promesa de Dios, que allá en los cielos tenemos una morada. En el libro de Lucas, capítulo 10, 20, encontramos aquí donde dice: regocijaos de vuestro nombre, están inscritos en los cielos. Fíjense, esto, hermano, me llama la atención porque dice regocijaos. ¿De qué? De que su nombre, mi nombre, su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Hay gente, hermanos, dentro de la iglesia que me hacen preguntas que yo no puedo contestar. Espere que esté enfrente del tribunal de Cristo y usted le hace todas esas preguntas a Dios. ¿Cómo Dios puede escribir el nombre de toda la gente? Yo no lo sé. Si tendrá una secretaria, un ángel, yo no lo sé. Esas preguntas usted se las hace a Dios. ¿Va? ¿Cómo es que Dios va a estar borrando los nombres de aquellos infieles que ya decidieron irse de la iglesia? Y ya el nombre ya no está en el libro de la vida. ¿Quién los va a borrar? Yo no lo sé. Son preguntas que a mí no me corresponden dar. Pero usted las puede hacer a Dios cuando esté cara a cara con Él. Pero aquí lo que nos dice el mensaje, hermanos, y es para todos, es que debemos de regocijarnos. ¿De qué? De que su nombre, mi nombre, nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis lo dice muy claro: el que no está inscrito en el libro de la vida, también tiene un destino preparado Dios para él. Pero ¿cómo sabemos nosotros que nuestros nombres siguen inscritos en el libro de la vida? ¿Cómo sabemos nosotros que ya mi nombre ya no está inscrito en el libro de la vida? Pues abandoné el primer amor. Abandoné la iglesia. Abandoné todo lo que representa la parte divina de Dios. En otras cosas, en otras palabras, hoy yo hago
las cosas malas que Satanás gobierna en este mundo. Y hago todo lo malo. Entonces sí, he dejado y he abandonado todo lo que es de Dios. Obviamente, hermanos, ya no, mi nombre ya no pertenece ahí, porque yo ya no pertenezco nada a lo que Dios dice. Sin embargo, hermanos, en Hebreos 10:34, aquí el Espíritu Santo nos está hablando y dice: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, perdurable herencia en los cielos. Me gusta esta traducción, hermanos, porque dice el despojo de vuestros bienes. No podemos nosotros aferrarnos a cosas que nos van a separar del amor de Dios. No podemos nosotros aferrarnos a que esta vida material, a esta vida terrenal, donde me enfoco tan fuerte que no quiero despegarme de ellas. Pero dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis. Con qué gran amargura tuve que abandonar todo. ¿Sabe, hermano? Yo no sé si cometí el error o no lo cometí. Hace años una amiga nos dijo que había encontrado una amiga, que ella se iba a ir a los asilos de ancianos y la casa iba a quedar sola. No la quiere dejar sola. ¿Tienes algún amigo que pueda venir y vivir en la casa? Ella dijo sí, y ella pensó en mí. Esto fue aquí en Vallejo. Y llegamos, y la casa muy hermosa, amueblada y todo eso. Y nomás quería ella $500 al mes. Era todo. De ahí no sé qué nos pasó a mi esposa y a mí. Y dijimos, mejor no. A los 3 meses o 4 falleció ella. ¿Y saben qué? Ella no tenía a nadie en este mundo. Ni mamá, ni papá, ni hermana, ni hermanos, ni un perro que ladrara por ella. Ahí que todo eso la tomó de posición el gobierno. Ella tenía un abogado que iba a tomar posición de toda esa casa en el tiempo de su ausencia. Y digo yo, pues ese sentimiento que tuvimos de no movernos a eso, pues lo puso Dios. No allá anduviéramos nosotros como gitanos buscando a dónde vivir. Pero fíjense en esto, vivir, hacer bienes. Como dice aquel texto bíblico, donde dice que ¿quién va a proveer de todo lo que has hecho? Y dice todavía, esta noche vendrán por ti. Y lo que has acumulado, ¿a quién? O sea, ¿quién va a ser beneficiado? Ven, nosotros, hermanos, pensamos demasiado y nunca pensamos que nos vamos a ir de este mundo. Bueno, lamentablemente casos como ese hay de muchos. Versículo acá dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una, me dice, mejor, perdurable herencia en los cielos. Una casa, hermanos, donde el hombre no ha puesto sus manos. Una casa hecha por Dios como un buen arquitecto. Una morada, hermanos, que nos espera allá, pero para eso vamos a tener que batallar. Vamos a tener que sufrir.
¿Por qué? Es necesario, hermanos, que este cuerpo aprenda a andar en la obediencia a nuestro Padre Altísimo Celestial, poniéndolo a Él en primer lugar siempre en nuestras vidas, según Mateo 6:33. Algunas veces, hermanos, nosotros cantamos himnos que hablan acerca de ese bello hogar allá en el cielo. Por ejemplo, hay un mundo feliz más allá. Cuando cantamos ese himno, hermanos, debemos de meditar en lo que estamos cantando, porque estamos cantándole a Dios que hay una morada allá en el cielo que me espera a mí, mientras que yo aquí en la tierra estoy trabajando en mi persona, ayudando a otros a conocer el camino de la iglesia, del plan de salvación, y mientras batallamos con nuestras enfermedades y otras cosas en sí, aquí estamos, hermanos, cantándole al Señor con todo nuestro gozo y diciéndole al Padre, porque todos venimos y estamos pasando por etapas diferentes, pero cada quien va a confrontar lo suyo según lo que esté pasando. Hay canto, hermanos, donde dice también allá en el cielo hay una bella, hermosa ciudad, como el canto 100, si no me equivoco. Ese es uno de los cantos. Hay varios cantos, hermanos, donde como aquel que dice en presencia estar de Cristo, ¿verdad? Normalmente los cantamos cuando está alguien en un funeral. Pero hay muchos otros cantos que reflejan la idea, hermanos, es la promesa de Dios de que allá en el cielo hay una morada para mí. Estar con Dios, hermanos, aquí en la tierra, implica, hermanos, que entendemos qué es lo que Dios quiere de mí y de usted. Dice aquí en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Vamos a irnos a Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, donde dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Aquí vemos, hermanos, nosotros de que hemos sido entregados a una forma de enseñanza a la cual requiere obediencia de parte de uno, educar el corazón de uno a la palabra de Dios es nuestro trabajo constante de todos los días, puesto que todos los días es un desafío para cada cristiano. Si Dios nos da vida para mañana, tenemos que aprender de nuestros errores de hoy para no cometerlos el día siguiente. ¿Saben? Cuando uno le pide perdón a Dios, ¿qué significa eso? Pedirle perdón a Dios significa, hermanos, que ya no lo vuelvo yo a hacer esto. Pero en veces nos acostumbramos a pedir perdón por lo mismo, meses tras meses, años tras años, por la misma situación. Entonces, yo pregunto, ¿me he arrepentido realmente de lo que le estoy pidiendo a Dios? ¿En verdad me he arrepentido? ¿O es ya una costumbre de parte mía, donde no veo yo el arrepentimiento? Y ese es el problema de a veces de algunos de nosotros, hermanos, de que tenemos que educar nuestra mente, de educar nuestro cuerpo, educar nuestros malos hábitos a buenos hábitos, donde tenemos que aprender de depender de Dios y dejar que Dios haga la obra siempre en uno. Estaremos nosotros, hermanos, siempre en la posición de anhelar a nuestro Señor, mientras batallamos una vez más
aquí los asuntos terrenales, nuestro corazón debe estar enfocado siempre en la promesa de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, 18. Aquí encontramos el apóstol Pablo, hermano, donde él habla acerca de esta gran promesa en sí. Donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí tenemos, hermanos, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Vayamos a esta pequeña ilustración. Pueda que todos nosotros, hermanos, ya hayamos pasado de esta vida, hemos sido sepultados. Y hablemos de nuestros hijos que sigan el camino. ¿En qué condición nos fuimos de este mundo? ¿Cuáles fueron los tiempos más hermosos de su vida cuando estaba en vida en este mundo? ¿A dónde dedicó más el tiempo usted? Hermanos, hago esto en una pequeña reflexión. Dice en Timoteo de que los días son malos y hay que aprovechar el tiempo, o sea, los buenos tiempos. Pero para usted, ¿qué es aprovechar los buenos tiempos en Cristo? Muchos dicen no hacer lo malo, ni solamente lo bueno. Pues no es lo mismo que hacen los gentiles afuera. Hay mucha gente que hacen cosas buenas y saben hacer lo bueno. Pero también los hijos de Dios sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, ¿en qué forma nosotros nos gozamos en hacer las cosas buenas? Ahí viene el juicio del cristiano. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros le dediquemos también tiempo a la obra. Tiempo a la obra donde necesitamos que todos colectivamente en una forma trabajemos en conjunto y poder llevar el mensaje de Cristo a otro. Eso no es posible hacerlo una persona, sino toda la iglesia. Y para eso se necesita, hermano, que toda la iglesia en una forma nos reunamos y trabajemos y que todos seamos partícipes de la obra que se está realizando en la congregación. Eso debe de ser de gozo, eso debe de ser motivación, hermanos, de alegría en vuestros corazones, de que mientras Cristo no venga, hagamos la obra, porque el tiempo será en que estemos nosotros cubiertos bajo tierra. Entonces vemos aquí, hermanos, los que anhelan estar con el Señor por siempre, estaremos nosotros preparándonos, porque la iglesia es una preparación para poder estar con el Señor. No es una iglesia, hermanos, o es una escuela, mejor dicho, la iglesia para que nosotros podamos enmendar nuestras vidas, podamos nosotros corregir lo que es deficiente y de esa forma, hermanos, podemos vestirnos de todo corazón de lo que es de Dios. Las personas que no quieren ser fielmente en la obra de Dios, hermanos, ni a los servicios de la iglesia, y no quieren ir a ninguna otra parte, sino, entonces, ¿cómo puedan ellos buscar o estar ante la presencia de Dios si no quieren estar dentro del Padre? Recuerdo, hermanos, una vez un hermano dijo de esta manera, y es como una fábula lo que él dijo, pero me gustó en la forma como se fue a aplicar. Y él dijo así estas palabras: había un padre que tenía un hijo, él tenía una casa, una mansión y todo eso,
pero el hijo se le fue. Pero cuando el hijo regresó a su casa, el papá lo recibió bien y todo eso, y le dejó la casa solo a él. Él se fue de la casa y le dejó las llaves del carro, último modelo, le dejó dinero, tarjetas de crédito, todo. Le dejó los, ¿cómo se llama? Los mayordomos que estaban en la casa a la orden de oposición de él. Todo estaba ahí, el refrigerador lleno de comida. Pero en el corazón del muchacho había algo que a él no le gustaba que estuviera ahí. Yo dije que el papá se fue, pero cuando papá regresó por otras cosas a la casa, al hijo le molestó. De todo lo que me has dado y todo lo que tengo yo acá, dice, me gusta, menos tu presencia aquí en la casa. Así que mejor te vas y ya no regreses. Esa fue la reacción del hijo cuando vio de regreso a su papá. Así somos nosotros en veces, hermanos, en la iglesia con nuestro Padre espiritual. Queremos las bendiciones de Dios, queremos muchas cosas de Dios, pero no queremos ser la obra de Dios y mucho menos querer tener algún acercamiento con Dios. Entonces, no queremos estar con Dios, pero queremos las cosas de Dios. En veces, hermanos, nosotros nos complicamos mucho de nosotros mismos por no saber exactamente cuál es nuestra posición ante todo esto. El cielo, hermanos, nuestro hogar para siempre. Será un hogar eterno, será un hogar permanente, o sea, lo que se le llama la vida eterna. ¿Qué cree usted, hermanos, que vamos a hacer nosotros allá cuando estemos con Dios eternamente para siempre? Apocalipsis nos enseña eso. Dice que en primer lugar que Dios limpiará nuestras lágrimas porque estaremos gozosos de haber logrado el objetivo aquí en la tierra y hemos llegado nosotros del otro lado. Y Él limpiará nuestras lágrimas, dice. Y estaremos alegres, contentos, cantándole al Señor para siempre. Y Él nos alimentará con su presencia y será luz, día, todo el tiempo. Si aquí nosotros a puras penas movemos la quijada cuando estamos cantando, ¿no? Alabaré al Señor. Uno dice, ¿por qué no cantas? Le pega ahí con el coro al otro, va. Canta, alabeas. Y ahí está cantando. Otros que o sea, el gozo de cantar. Cuando Dios nos está diciendo que allá en el cielo estaremos cantando a Él, junto con todos los ángeles, hermosamente, hermanos, con los ángeles, estaremos nosotros alabando y glorificando a Dios para toda una vida. En veces necesitamos tener una mejor motivación aquí en la tierra. Dice aquí, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 5, el cual nuestro hermano Jonathan leyó, donde dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos. No da la idea de una posibilidad, sino que la afirmación que usted y yo vamos a tener.
Y por esto también gemimos, deseando ser, fíjese bien, revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Efesios 6 nos enseña, hermano, que nosotros debemos de revestirnos con la armadura de Dios para poder nosotros estar preparados para las amenazas y desechanzas de Satanás. Y de esa manera nosotros podemos combatir los momentos amargos de esta carne que nos atribula, que nos abate, que nos saca de nuestros sentidos, hermanos, pero conjunto con Dios podremos vencer cada una de ellas. Pero vamos a tener que gemir grandemente. Dice el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos, y fíjese bien, ¿qué dice? Y no desnudos. ¿Quiénes son los desnudos? Bueno, son todos aquellos que se descuidaron de mantenerse vestidos. Versículo 4 dice, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustias. Pablo en una ocasión dice, gozaos en nuestras tribulaciones, ¿Quién se goza de la angustia? ¿Quién se goza de la tristeza? ¿Quién se goza de la soledad, de la amargura, de la ansiedad? Lo que Pablo quiere decir, hermano, de que esos son momentos de poner a prueba lo que hemos aprendido de Dios. Y esos momentos, hermano, nosotros debemos de ser más obedientes a las palabras del Señor, porque hay un porqué que Dios está haciendo en nosotros, que nosotros nos hemos descuidado. Y Dios nos está revistiendo en esos momentos, porque estábamos desnudos en una forma. Y a través de las tribulaciones, a través de las angustias, nos está corrigiendo el Padre y nosotros comenzamos a poner nuestras vestimentas espirituales. Dice aquí, hermanos, todavía a continuación, dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que la mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que, hermanos, vemos nosotros de que Dios tiene un plan celestial, un plan divino. La pregunta ¿es parte usted de ese plan? Y me estoy refiriendo no a medias, un plan a medias, no que un plan al 100% con Dios. Porque Dios quiere algo de usted, quiere algo de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? El cielo, hermano, es nuestro hogar para siempre. Dice aquí, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 1:4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí en la tierra, hermanos, tenemos todo esto. Este cuerpo es corruptible y es contaminada constantemente. Pero allá en el cielo nos espera algo mejor que esto. Especialmente, hermanos, los que tienen enfermedades fuertes, como cáncer y otras enfermedades. Allá en el cielo no va a haber nada de esto. Adiós diabetes. ¿No? Adiós cáncer. Pero mientras que estemos en esta tierra,
vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque este cuerpo es corruptible. En la santa ciudad, hermanos, nos describe el libro de Apocalipsis, en capítulo 21, versículo 2, Juan dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. ¿Sabe usted que la iglesia es la esposa? Y el esposo viene por la esposa. Una iglesia, hermano, que se atavia, que se prepara constantemente en la obra del Señor. Que cada uno de nosotros individualmente nos preparamos constantemente todos los días en la obra del Señor y conjuntos venimos a hacer la obra de Dios. Cristo viene, hermanos, por una iglesia viva, no una iglesia muerta. Cuando los miembros todos andan arrastrando el pecado entre sus pies, sino que Él viene por una iglesia viva, que sus hijos estén alumbrando en este mundo de oscuridad el mensaje de Cristo, porque cada uno de nosotros predicamos a Cristo con nuestras vidas. Somos evidencia, hermanos, de que Dios está vivo y que viene por nosotros, y es una gran promesa que Dios ha dado a sus hijos, porque nosotros somos los hijos de Dios. El lugar celestial, hermanos, es el último lugar que el Hijo de Dios tiene como promesa. Y esta es la promesa, hermanos, que Dios ha dado a los hijos. Y esta es la promesa que Dios, hermanos, se la va a dar a muchos después de nosotros en sí. Y la pregunta sigue siendo ahí, hermanos. Si usted cree en la palabra de Dios, si usted cree en el mensaje de Cristo, la pregunta es, hermanos, ¿a dónde tiene usted su corazón? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de allá arriba, en el cielo? Pablo dice en una ocasión: hagamos tesoros en el cielo. Hagamos tesoros, hermanos. Invirtamos ese tiempo hermoso, porque el tiempo, una vez se va, ya no regresa. Y cuando se va, lamentarse no es la solución, pero tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda para la gloria de nuestro Señor. Pongámonos de pies, vamos a cantar un canto de invitación.